tal? Buenas tardes, Dios les bendiga, gusto en saludarles. Sean todos bienvenidos a esta reunión dominical de cada domingo a las 12 de mediodía. Nos reunimos con el propósito de alabar al Señor, adorarle y también leer su palabra. Así que en este domingo 23 les damos la más cordial bienvenida a hermanos que están aquí dentro de la iglesia. Y también quiero saludar a los que nos acompañan a través de la página de Facebook y también del canal de YouTube de la Iglesia Bautista Betel. Un abrazo aquí desde Los Mochis, Sinaloa. Y bien, pues queremos iniciar adorando al Señor, alabándole, y pues vamos a escuchar esta hermosa alabanza. Así que le animo a que escuche la letra, medite en ella, porque es palabra de Dios que anima su vida. Escuchamos a Ceci Gil. Vacías que tú llenas.
Amén. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza. Oremos, nos ponemos de pie para orar al Señor. Vamos a Dios en oración. Señor, gracias por esta hermosa mañana que tú nos das, por este día, Señor, que nos permites tener estos momentos de comunión contigo, de comunión entre nosotros. Gracias, Señor, porque cada domingo nos podemos reunir, Señor, en este lugar y a través de estos medios con el propósito de alabarte, de glorificarte. Señor, te rogamos que tome nuestras manos, nuestras vidas en tus manos como vasijas rotas. Que seas tú, Señor, quien arregle nuestras vidas, Señor. Te ruego pues que tu Espíritu Santo en nosotros siga siendo la obra de perfeccionamiento y que nuestras vidas cada día reflejen más a Jesús. Señor, queremos pedirte de manera muy especial también por Grecia, esta niña, Señor, que está internada, que tú le bendigas, Señor, y que ahí donde está ella pueda experimentar esa sanidad de tu parte, Señor. Te ruego por su familia que les des paz, les des tranquilidad, que puedan ellos estar confiados de que ella está en tus manos. Y Señor, también te pedimos por Anabel, por la señora Celia, por toda la familia, Señor, que tú les consueles también en esta circunstancia tan dolorosa y tan triste de haber perdido a uno de sus hijos. Te rogamos, Señor, que tú les fortalezcas en todo momento. Y Señor, te ruego que en este día y a esta hora que tu nombre sea glorificado, que tu palabra expuesta llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nuestras vidas, Señor, sigan siendo transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias pues y te pedimos que recibas nuestra adoración, porque lo hacemos con el propósito de darte solamente a ti la honra y la gloria. Señor, todo lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queremos cantemos juntos estos siguientes himnos, así que les invitamos a que canten junto con nosotros. Adelante. Cantemos con grande gozo. Espero que se acuerde de este hermoso himno. Grande gozo hay en mi alma hoy. Así cantémoslos experimentando el gozo que nos da el Señor. Adelante, cantemos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grande y dulce paz. Grande gozo siempre en mí. Hay un canto
Que tomen su Biblia y la abran ahí en el Mateo capítulo número 22. Mateo capítulo 22, hermanos, recuerde que estamos predicando el Evangelio de Mateo y recuerde que este Evangelio de Mateo, uno de los 12 apóstoles, fue escrito precisamente para que el pueblo judío pudiera reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Yo espero que en todo este tiempo, porque ya estamos a punto de terminar el Evangelio de Mateo, usted haya podido reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y haya podido experimentar en su propia vida la presencia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerde que hemos estado en esta serie de sermones y el título del sermón de hoy le he titulado La Gran Invitación. Porque miren, la presencia de Jesucristo aquí en la tierra tiene un propósito. El propósito es de que a través de Él, los pecadores, el mundo, la humanidad entera pudiera reconciliarse con Dios. El mensaje de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 16 es precisamente que el amor de Dios ha sido tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor vino precisamente a reconciliarnos con Dios y precisamente hablando de esa invitación es que quiero que veamos hoy a la luz de la Biblia esta hermosa parábola acerca de las fiestas de bodas. Quiero que cierre sus ojos y junto conmigo vayamos a Dios en oración para que sea Dios quien habla nuestra vida y que hoy podamos responder al Señor con una vida de gratitud, de compromiso, de entrega, de devoción, de obediencia, haciéndole caso a lo que Él nos dice que hagamos. Vamos a orar. Señor, te ruego que en este mediodía hables tú a través de tu palabra, Señor, que uses mi voz, mi mente, Señor, y que todo lo que yo hable sea de una manera clara, sencilla, Señor, y que sea tu palabra la que se exponga. Te ruego pues que prepares también nuestro corazón, nuestra mente para recibirla, para atesorarla y para ponerla en práctica. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón y te ruego que sigas trabajando en él. Te damos gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de estos medios digitales también escuchando tu palabra. Te ruego una bendición para todos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vaya conmigo a Mateo capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Dios se acercó a nosotros. Recuerde que uno de los mensajes del ángel era que le pusieran por nombre Jesús. Y también desde el Antiguo Testamento se referían a él como el Emanuel, es decir, Dios con nosotros. Entonces, si el título de este sermón yo le he puesto Dios se acercó a nosotros, es porque esa es una realidad. Dios se acercó a nosotros. Esta situación de que Dios se ha acercado a la humanidad era algo difícil de entender o de creer para el pueblo de Israel, porque ellos esperaban un Mesías, esperaban un hombre, es cierto, esperaban alguien que viniera a darles libertad de la opresión del imperio romano. Ellos esperaban un caudillo. Ellos nunca se imaginaron que sería Dios mismo presentándose en la persona de Jesús. Nadie se imaginó que fuera Dios, el Creador, el que se acercara a nosotros. Recuerde también que mucho del esfuerzo que tenía el pueblo de Israel, y creo que no solamente ellos, sino que cualquier religión, tienen como meta acercarse a un Dios haciendo muchos esfuerzos, pero el Dios de la Biblia es un Dios al que no podemos acercarnos a Él por causa de nuestro pecado, pero precisamente a consecuencia de nuestro pecado y por la gran misericordia del Señor, Él se acercó a nosotros. Así que espero que tenga esta conciencia de que es Dios el que se acercó a nosotros. Dios mismo, el Creador, acercándose al hombre, al mundo pecador. Y como lo dice la Escritura, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, se acercó el Señor a nosotros, se acercó precisamente para invitarnos. Recuerde que hemos visto en el Evangelio de Mateo, como en los demás evangelios, cómo Jesús se acercaba con la gente y les decía: sígueme, síganme. En muchas ocasiones Jesús, muchas personas lo seguían, había multitudes que iban tras de él, y en muchas ocasiones Jesús los desafiaba y les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, porque el Señor a eso vino, precisamente a reconciliarnos con Dios. Y la invitación es precisamente esa, que podamos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, estando Jesús ahí hablando precisamente con los principales sacerdotes y con los escribas, porque si usted se va al capítulo 22, después de que recuerde que Jesús llega al templo y al ver todo lo que sucedía,
pues les tira las mesas a los cambistas y les dice: ustedes han convertido mi casa de oración en una cueva de ladrones. Usted sigue con la historia en el capítulo 21. Después de eso, al día siguiente, Jesús, queriendo tomar higos de una higuera, se da cuenta que la higuera no tenía fruto, a pesar de que era un tiempo en el que la higuera tenía que tener fruto. El Señor pues maldice la higuera y se seca. Después de eso, Jesús, ya estando en el templo, en la sinagoga, enseñando, le pregunta a los mismos fariseos que si con qué autoridad hace esto. Y Jesús le responde, pues le responde con una pregunta. Les dice: ustedes respóndanme primero con qué el bautismo de Juan era de parte de Dios o de los hombres. Y no saben qué contestarle, así que pues no les contesta. Entonces Jesús le empieza a hablar de parábolas. La parábola de los dos hijos, ¿se acuerdan el domingo pasado? La parábola de los hombres malvados. Y en el capítulo 22 Jesús sigue hablando en parábola a estas personas que dice la escritura en el capítulo anterior que los fariseos y los sacerdotes sabían que en las parábolas Jesús se refería a ellos. Así que quiero que vayamos a esta parábola de las fiestas de bodas, porque me parece que aunque Jesús se las dijo a estas personas que estaban ahí, sigue siendo una realidad para nosotros, y esperando yo que usted y yo podamos tomar conciencia de que el Señor sigue haciendo la invitación para que seamos sus discípulos, que podamos seguirle, que podamos no solamente experimentar la salvación que Él nos da, sino que además, ya siendo sus discípulos, podamos vivir de acuerdo a su voluntad y que podamos reflejar a otros la vida de Jesús y que otros puedan conocerle. Vaya conmigo al capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Dice, versículo 1: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Miren, cuando Jesús habla, el pueblo tiene que oír, pues. La palabra de Dios es verdad, pues. La voz del Señor es autoridad, pues. Dice el versículo que Jesús vuelve a hablar en parábolas y les dice esto, versículo 2: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Recuerda que una parábola es una historia, algo cotidiano, algo de la vida real, de la vida natural de cualquier persona, pero con una enseñanza espiritual. Los que estaban escuchando tenían plena conciencia de que Jesús había estado hablando en las parábolas anteriores acerca de ellos. En esta parábola que habla acerca de un rey que le hizo fiesta a su hijo que tenía bodas, entendemos que el rey se refiere al Señor, se refiere a Dios, y el hijo se refiere a Jesús. Sigue diciendo la parábola, bueno, es una boda que el padre prepara para su hijo. Recordemos que Dios, el Padre, que Jesús el Hijo, y que la esposa del Hijo, la esposa de Jesús, es la iglesia. Entonces cuando leemos ahí el reino de los cielos, podemos entender que está hablando de la iglesia, el pueblo de Dios. Así que el Señor vino, como Él mismo lo dice, a establecer su iglesia, su reino aquí en la tierra. Y para este encuentro entre el Señor y su iglesia está formada por todos aquellos que han respondido al llamado del Señor. Así que en esta parábola habla precisamente de una boda en la que el rey le hace una fiesta a su hijo. Versículo 3: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. En aquel tiempo, cuando había bodas, se usaba que había una previa invitación. O sea, se hacía una invitación previa a la invitación formal, de tal manera que ya para el día de la boda ya había gente que había recibido una invitación, después nomás se les confirmaba. Entonces ya había gente convidada según la parábola. Y el Señor o el padre de este hijo envía a sus siervos a que les diga a los que ya habían sido invitados a que vengan a las bodas. Dice la parábola que estos no quisieron venir, pues. Habiendo sido invitados a las bodas del hijo del rey, según la parábola, los convidados no quisieron venir, no quisieron ir. Decidieron decir no, rechazaron la invitación que ya tenían. Dice el versículo siguiente: volvió a enviar a otros siervos diciendo, digan a los convidados, es decir, a las personas que ya habían sido invitadas: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. La insistencia del rey a los que ya había invitado para que vinieran, diciéndoles todo lo que el rey había dispuesto precisamente para las bodas de su hijo. Dice la escritura en el versículo 5: mas ellos
quienes los convidados, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Si nos ubicamos un poquito en nuestros días, sabiendo que la invitación de seguir al Señor, Él vino a hacer discípulos, y la tarea de la iglesia es precisamente hacer discípulos, de tal manera que el Señor nos ha invitado a seguirle, y la respuesta que hubo desde aquel tiempo, porque si nos vamos del Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios, acercándose al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le dio la espalda, le desobedeció, pensando pues en esta parábola que los mismos profetas anunciaron la venida del reino, pues. El pueblo de Israel no hizo caso a los profetas. En el tiempo de Jesús, los mismos discípulos y mismo Jesús anunciaba el reino del Señor y la gente seguía sin hacer caso. En nuestros días el evangelio se sigue predicando y sigue habiendo respuesta de la humanidad. Hay gente que sigue rechazando al Señor, no haciendo caso a la invitación. Esta parábola se me hace muy interesante porque la respuesta de los que no hicieron caso, que no solamente hubo indiferencia, sino que el siguiente versículo dice que otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hay dos clases de respuesta en estos dos versículos. Uno, los que son indiferentes, no hacen caso, son indiferentes. Dice el versículo 5, se fueron a su labranza, a sus negocios. O sea, no se fueron a hacer algo malo, sino que fueron indiferentes al llamado por hacer sus cosas. Pero el versículo siguiente no habla de una indiferencia, sino de un ataque, una agresión y un rechazo franco y hostil al evangelio. Así que la respuesta que la humanidad ha dado y sigue dando es precisamente esta: hay indiferencia al evangelio y hay rechazo, incluso a veces con agresión, porque todavía hay persecución en este siglo XXI, en este 2022. Todavía hay persecución, todavía hay hostilidad hacia el evangelio y hacia quien lo predica. Pero bueno, la pregunta aquí sería: ¿cómo he respondido yo a la invitación del Señor? ¿Cómo hemos respondido? ¿Con indiferencia? Diciéndole: Señor, tengo otras ocupaciones, mira, no estoy haciendo nada malo, yo soy tu hijo, soy tu hija, pero soy indiferente, pues, porque estoy ocupado en mi labranza, dijo uno, en mis negocios, en mi vida secular, como le llamamos algunos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque no solamente habla aquí de los que mostraron un rechazo franco y hasta agresivo, porque dice la parábola que mataron a los siervos que fueron a invitarlos a la boda. Hubo otros que sencillamente no les hicieron caso y se fueron a seguir sus vidas, mostrando indiferencia al Señor. Dice el versículo 7 que al oír esto el rey, al ver la respuesta del pueblo, tanto indiferente como con agresión hacia quien los invitaba, dice que al oír el rey, versículo 7, se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta parábola es una parábola que habla de la realidad de la invitación del Señor a seguirle, de la realidad de la circunstancia del corazón del hombre y la mujer cuando rechazan al Señor, y la realidad de la condenación que hay y el triste fin de los días de aquellos que rechazan, que son indiferentes al llamado del Señor. El rey se enojó y mandó, dice, a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y además quemó la ciudad. Pues. Obviamente en la parábola también está hablando pues del fin del mundo, lo que va a suceder con aquellos o aquellas que rechazan al Señor, que son indiferentes al llamado del Señor, porque no se trata únicamente de ser hostil ante el evangelio, sino de ser indiferente, de tomarlo a la ligera. El Señor hace la invitación a seguirle. Mira, mucha gente seguía a Jesús y Jesús veía que aun cuando lo seguían había indiferencia en los corazones, porque varias veces Jesús se detiene y les pregunta y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, el Señor dice: no, todos estos que me están siguiendo, yo veo todavía muchos corazones endurecidos, veo indiferencia y veo falta de disposición, así que el que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Y dice la Escritura que cuando Jesús empezaba a hacer un llamado a ser un discípulo comprometido, muchos de ellos se retiraban, porque había indiferencia. Había gente que le gustaba escuchar a Jesús, recibir la bendición del Señor. Seguramente les gustaba el ambiente que se veía allí cuando Jesús estaba enseñando, pero cuando se trataba de un compromiso real, la gente decía:
después. Después, ¿se acuerdan que uno dijo, Señor, nada más dame oportunidad de ir a enterrar a mi padre, nada más dame oportunidad de ir a hacer esto? Y Jesús les dice, pues, no puede ser mi discípulo. Un discípulo no puede ser indiferente al llamado del Señor, no puede ser discípulo alguien que es indiferente al Señor. Esta parábola fue dirigida a la gente que estaba ahí, que eran los religiosos. Recuérdense que los judíos sentían que ellos eran los escogidos, los convidados. Y precisamente la parábola habla de esos convidados que a la hora de que tenían que ir a la boda, decidieron no ir. Y otros no solamente no ir, sino que matar a los que habían sido enviados para la invitación. Así que tomemos en cuenta cómo está nuestro corazón respecto a la invitación del Señor o la decisión que hemos tomado de seguirle, porque el Señor quiere que le sigamos con un compromiso real y verdadero. Dice el versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Es una realidad, pues. Independientemente de la respuesta del corazón del hombre o de la mujer, las bodas están preparadas. Las bodas no se cancelan a causa de la indiferencia o del rechazo. Las bodas están preparadas. El Señor vino, el Señor va a regresar. Y dice la Escritura que el Señor ha retardado su venida precisamente porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero que viene es una realidad. El encuentro con el Señor, con su iglesia, es una realidad. Las bodas no se cancelan, dice el versículo 8, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los indiferentes, los que rechazan con hostilidad, los que se niegan a seguir a Jesús, pues no son dignos, dice el Señor. Y son palabras del Señor hablando esta parábola. Recuerda que la enseñanza era una enseñanza espiritual y los fariseos, los religiosos estaban escuchando. Ellos sabían que se estaba hablando de ellos. Ellos mismos rechazaron a Jesús. Ellos mismos, poco más adelante vamos a ver en los siguientes capítulos, cómo ellos mismos traman todo para asesinar al Señor. Y aquí en la parábola el Señor les estaba prácticamente diciendo, algunos los mataron, aquellos que vinieron a compartir la invitación a las bodas. Así que la invitación está hecha. ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué clase de grupo somos? ¿De los indiferentes? ¿De los que rechazan de manera hostil el evangelio? Si seguimos con la historia, podemos ver en los siguientes versos, hablando de la parábola, podemos ver en Jesús su justicia y su gracia. Miren, cuando hablamos de Jesús, del evangelio, tenemos que hablar obviamente de la justicia de Dios y de la gracia del Señor, porque precisamente a raíz de la justicia de Dios está la gracia de Dios. Lo justo es que la paga del pecado es muerte. Esa es la justicia de Dios. El alma que pecare, esa morirá. La gracia de Dios mostrada a través de Jesucristo es que Jesús mismo experimentó su propia vida, la justicia de Dios, para que a través de su muerte en la cruz y su muerte en la cruz y su resurrección podamos nosotros, los que hemos creído en Él, ser justificados. Vaya conmigo al versículo 9. Dice entonces el rey, después de que hubo rechazo e indiferencia, dice el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Vayan, inviten a todos, a los que se encuentren en las calles, vayan por los caminos, por la salida de los caminos y llamen a los que se encuentren. Esto ya no es únicamente a los que eran convidados, sino a todos los que se encuentren ahí. Versículo 10, y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Lo justo era que fueran únicamente los convidados, pues, los que ya habían sido convidados con anterioridad, pues, era lo justo, pero rechazaron la invitación, fueron indiferentes, fueron hostiles incluso. Entonces, todos los que no eran invitados, dice la Escritura que dijo el rey, vayan, inviten a todos los que se encuentren, independientemente de que sean malos o buenos, invítenlos. Seguramente ellos no habían sido invitados previamente, pero la gracia del rey fue, pues inviten a todos, total. Los primeros no quisieron, entonces vamos a invitar a todos los que se encuentren en el camino, y dice que las bodas fueron llenas de convidados. Ahora sí, los que fueron invitados en el camino por las calles, buenos y malos, llenaron la boda. Y estaba la boda con toda la gente que quiso ir, que no mostró indiferencia, que no mostró rechazo, sino que aceptaron la invitación.
Dice el versículo 11 que entonces entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Si ustedes conocen la historia o van y ven la cultura de aquel tiempo, cuando el rey invitaban a una boda o los que invitaban a la boda les daban la ropa a los convidados para que llevaran la ropa especial para la boda. No nos narra la parábola, pero según la tradición, cuando alguien invita, les da las ropas para que puedan entrar a la boda. Entonces podemos entender que alguien se quiso meter a la boda sin ir vestido de manera apropiada. Alguien que quiso meterse sin haber recibido, no tanto la invitación, porque la invitación fue para todos, sino que quiso entrar de trampa a la boda. Quiso entrar de una manera incorrecta. Recuerda que Jesús estuvo con mucho tiempo hablando de los hipócritas, de los falsos. Hubo gente que quiso entrar a la boda, pero no entró de la manera correcta. No estaba vestido para la boda. Era indigno de estar ahí porque no llevaba el vestido apropiado para la boda. Dice la escritura que cuando el rey vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, versículo 12, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La única manera de poder reconciliarse con el Señor es a través de Jesús. No hay otra manera. No hay manera de hacer trampa, no hay un atajo en el que yo pueda ir a reconciliarme con Dios sin haber ido con Jesús, haber depositado mi fe en Él, confiando en Él, en su vida, su muerte y su resurrección. No hay otra manera. Y en esta parábola Jesús hablándole recuerde los destinatarios, que son los fariseos, que son los sacerdotes de aquel tiempo, que ellos conocían los escritos que había. Creían ellos que eran, pero no eran. Pensaban que ellos eran, pero no eran. De hecho, vamos a verlo en el sermón en la tarde. Si usted lo ve a las 7 de la tarde, Jesús hablando precisamente a los fariseos, diciéndole en muchas ocasiones hipócritas, porque pensaban que eran, pero no eran. Eran los que estaban en la boda, pero no vestidos de manera adecuada, porque quisieron entrar de otra manera diferente a como se entra. Esa es otra actitud del corazón de muchos que buscan de una manera equivocada al Señor, cuando Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. En esta parábola Jesús le estaba diciendo prácticamente a los fariseos y a los principales sacerdotes: ustedes creen que son, pero no son. Ustedes piensan que son, pero no son, porque están buscando una manera equivocada. Aunque están aquí, están ahí porque eran religiosos, eran parte de una religión, seguían una tradición, cumplían según ellos con las leyes y pensando que eso los hacía dignos, pero no eran, porque no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Y dice el versículo 13 que precisamente a este hombre que estaba ahí, pero no era, porque no entró de manera digna, les dice el Señor, el Rey: átenle de pies y manos, échenle las tinieblas de afuera, y ese será el lloro, el crujir de dientes. Otra vez recuerde que está hablando también del fin del mundo. Si creemos que somos porque tenemos una religión, si creemos que somos porque seguimos una tradición, porque nos apegamos a ciertas normas, a ciertas reglas, pero si no es Jesús nuestro Salvador, no somos. Y entonces este será el fin. No se trata de una religión, no se trata ni siquiera de una serie de reglas, se trata de una persona que es Jesús el Salvador, y seguirle. Ese versículo 14: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos los que escogen seguir al Señor. Muchos son los invitados. Salió el rey, primero fue con los convidados desde antes. Fueron indiferentes, rechazaron de manera hostil. Después dice: bueno, vayan por todos, a las calles, inviten a todos. Pero alguien quiere entrar a la boda de una manera distinta. Y aún ese que estaba ahí,
que pensaba que ya había, que como estaba ahí, pensaba que ya era de los escogidos para la boda, le dijeron: tú no, porque no estás vestido para la ocasión. Entró por la ventana, no entró por la puerta, que es Jesús. Así que la justicia del Señor tiene que ver también con la condenación que tenemos a consecuencia del pecado, pero la gracia que va junto con la justicia es a través de Jesús. Así que la salvación es por gracia, confiando en el Señor y siendo Jesús quien vino y pagó precisamente la consecuencia de nuestros pecados. Así que solamente a través del Señor. Las bodas del Cordero, cuando se celebren, cuando Jesús venga por su iglesia y se celebren las bodas del Cordero, ¿quiénes son los que estarán ahí? Los fariseos, los sacerdotes, ellos pensaban que ellos eran los que estaban, los que iban a estar ahí. Se sentían dignos y sentían que nadie de los demás era digno, pero Jesús con la palabra los confronta y les dice: no se trata de una religión, se trata de seguir a Jesús. Se trata de aceptar la invitación de parte del Señor a través de su Hijo Jesucristo, porque las bodas son con el Hijo que es Jesús. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta a la invitación? ¿Cómo hemos reaccionado ante el Evangelio de Jesús, ante el gran amor del Señor, reconociendo que la justicia de Dios fue derramada, la ira de Dios fue derramada en Jesús, para que usted y yo pudiéramos llegar a Él sin experimentar su ira? Pero se necesita a Jesús. Por eso es que el anuncio fue: Él es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál ha sido su respuesta? Vaya conmigo ahora al versículo 33. Porque uno de los problemas que tenían también los fariseos y todos los religiosos de aquel tiempo era precisamente que ellos creían que por su estilo de vida o por apegarse a una tradición ya eran parte del reino de los cielos. Dice, y Jesús les muestra, demandándoles que tiene que haber amor en sus vidas. Tiene que haber, porque se acuerdan que los fariseos pues eran gente que aparentaba amar a Dios, pero no amaban al prójimo, solamente amaban a sus amigos, rechazaban a todo aquel que no era judío, a todo aquel que no era parte de su gremio, pues los menospreciaban. Entonces Jesús les demanda que se refleje el amor de Dios en aquellos que decimos ser sus hijos. Dice el versículo 33: oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Jesús estaba enseñando, Jesús enseñaba con autoridad, la gente se asombraba de su doctrina. Incluso en una ocasión dijeron que Jesús enseñaba, que tenía autoridad porque Él enseñaba con la autoridad muy diferente a los escribas, que enseñaban sí, pero no tenían autoridad porque sus vidas no reflejaban lo que enseñaban. Dice el versículo 34: entonces los fariseos, nótese el auditorio que había ahí, gente religiosa, gente que tenía una religión, que practicaban la religión, que estaban ahí cada sábado, cada último día de la semana estaban en la sinagoga, que trataban de seguir al pie de la letra, que juzgaban a los que no cumplían con cada una de las reglamentaciones. Ahí estaban escuchando a Jesús. Oyendo, dice que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, porque había otro grupo también de religiosos que eran los saduceos. Y bueno, Jesús porque le preguntan sobre la resurrección, porque no creían en la resurrección. Los fariseos sí, ahí tenían un conflicto entre ellos, y oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley. Me encanta cómo Mateo habla de quién es el auditorio, quiénes son los que están ahí, quiénes son los que preguntan, quiénes son los que Jesús les habla. Aquí había un intérprete de la ley, preguntó por tentarle. Vean la intención de un hombre religioso, un intérprete de la ley, alguien conocedor de la escritura. Preguntó Jesús para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta es: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Saben ustedes que había como 365 reglamentaciones? De las leyes mosaicas hicieron los judíos 365, una ley por cada día. Y le preguntan a Jesús: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
Jesús les dice, el gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios de manera integral, pues, con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Y el segundo, la pregunta que le hicieron, ¿cuál era el gran mandamiento? Pero Jesús les dice, este es el gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben ustedes que los judíos pensaban que el prójimo solamente eran sus allegados, sus amigos, a los que ellos querían? De tal manera que a los que no eran sus amigos, a los que no querían, ellos consideraban que no era su prójimo. Por eso ellos decían, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero Jesús les dijo, oíste que fue dicho eso, pero yo digo que amarás a tu enemigo, porque los judíos eran así, habían torcido la escritura, habían torcido las leyes. Ese problema sigue existiendo en nuestros días. Queremos adecuar la Biblia a nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestros intereses, a nuestros gustos. Lo que no me gusta lo hago a un lado y nada más agarro lo que me gusta. Jesús les contesta a la pregunta que le hicieron. El gran mandamiento es uno y el segundo es semejante, que tiene que ver con el amor. El amor a Dios primero y el amor al prójimo, porque no hay manera de amar al Dios si no amamos al prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y odiar a tu prójimo o a tu vecino o a quien está cerca de ti? El amor a Dios se refleja amando al prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama al prójimo no está demostrando el amor de Dios. Y los judíos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los principales sacerdotes decían amar a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Jesús, narrando esta parábola, en la parábola Jesús pone al herido y pone a 3 personajes más. 2 de ellos son religiosos, un sacerdote y un levita, y el otro es ¿se acuerdan? Un samaritano, alguien ajeno al pueblo de Israel, alguien que el pueblo judío rechazaban a los samaritanos. Sin embargo, Jesús puso de ejemplo al buen samaritano y puso de mal ejemplo a los religiosos, que por la tradición o por el apego a la religiosidad se olvidaban del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Dice el versículo 40, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Recuerden que los escribas, los fariseos, todos ellos estaban apegados a la ley y a los profetas. Y Jesús les dice, de estos 2 mandamientos, del amor a Dios y al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Si no cumples estos 2, no estás cumpliendo la ley. El desafío del Señor a quien decide seguirle es precisamente que le sigamos no con indiferencia, sino con un corazón dispuesto a servirle, a obedecerle. Un corazón dispuesto a amar y los profetas. Si queremos agarrar toda la ley y todo lo que dijeron los profetas y juntarlo, saldrían estos 2 mandamientos. Si quiero seguir al Señor, quiero ser su discípulo, estoy dispuesto a seguirle, tengo que amarle con todo mi ser integral y amar al prójimo. Yo no puedo decidir, Señor, te puedo amar a ti, pero no me pidas que ame a los demás. No se puede. No hay otra manera. Porque el Señor nos llama para enviarnos precisamente a que otros le conozcan. Hemos sido salvos, los que hemos sido salvos, para la salvación de otros, para que otros puedan conocer al Señor. Así que la invitación del Señor es a seguirle. ¿Cuál va a ser su respuesta? Quiero invitarle a que cierre sus ojos y piense en esto. Las bodas del Cordero son una realidad. No sabemos cuándo, pero venga un momento en que Jesucristo venga y dice la Escritura que Él viene por su iglesia. Y su iglesia son todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Le han entregado sus vidas al Señor. Esos son la iglesia del Señor. Cada vez que usted escucha el Evangelio, es la invitación del Señor a entregarle su vida a Él. Yo no sé si usted ya lo hizo. Yo no sé si usted ya se reconcilió con el Señor. Yo no sé si usted ya le dijo, Señor, reconozco mi condición, reconozco que he pecado, que he estado separado de ti, que no tengo salvación porque no puedo alcanzarla por mis propios méritos. Reconozco que necesito de ti, que eres el Salvador. Eres tú quien vino, vivió y murió en la cruz precisamente para que a través de ti
pudiera yo reconciliarme contigo. No sé si ya lo hizo alguna vez, pero yo le invito a que lo haga. Jesús es el Salvador. No hay otra manera. Él es el camino, Él es la vida, Él es la puerta. Y lo puede hacer hoy. Solo hable con el Señor. Dígale, reconozca su condición y dígale: Señor, perdóname. Reconozco quién eres, reconozco quién soy. No tengo salvación, no tengo escapatoria. Necesito de tu salvación. Dígaselo al Señor. Pues, ahí ore con Él. Pero si usted ya es creyente, usted ya es parte de la iglesia del Señor. No sé cuál ha sido su actitud ya dentro de la iglesia del Señor. Porque dice la parábola que había alguien allá dentro de la boda que no era digno de estar ahí, porque no iba vestido. Recuerda que dice la Escritura que cuando nos reconciliamos con Dios, somos investidos por el Espíritu Santo. Nos hemos puesto ropajes nuevos, que es el Señor en nuestras vidas. Y solamente Él en nuestras vidas es la única garantía y la única evidencia precisamente de la presencia de Dios y de nuestra salvación. Así que yo le animo también, hermano en Cristo, si su vida como creyente no ha sido una vida de compromiso, de entrega, de servicio, hágalo, no sea indiferente, sino que intégrese y hágalo con entusiasmo, con servicio, con sacrificio si es necesario. Déjeme orar por usted. Señor, te doy gracias primeramente por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, por todos los que estamos escuchando tu mensaje. Reconocemos, Señor, que tu Hijo es Jesús. Reconocemos, Señor, que la iglesia es la esposa del Señor. Reconocemos, Señor, que los que ya hemos creído necesitamos vivir de acuerdo a quien pertenecemos. Señor, ayúdanos a vivir de esa manera. Que nuestra vida, que lo que la gente ve en nosotros sea Jesús. Pero también quiero pedirte, Señor, por aquellos que hoy están reconociendo que han estado viviendo separados de ti, que han estado rechazando el Evangelio, que han sido indiferentes, pero que hoy han decidido responder en arrepentimiento y fe, y que hoy quieren reconciliarse contigo. Señor, te ruego pues por todos los que hoy tienen un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte. Te doy gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias por tu justicia. Gracias por tu misericordia, Señor, y porque podemos decir con gratitud que somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus hijos. Y Señor, te ruego pues que en este día muchos y muchas se estén reconciliando contigo. Una bendición especial para nuestras vidas, Señor, y también te ruego por todos aquellos, Señor, que están todavía con la indecisión de seguirte, de obedecerte, Señor. Habla al corazón de todos y de todas. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a entonar este canto. Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Reina
glorioso Redentor y Rey, te adoramos, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Pues hermanos, antes de despedirnos, sí quisiera compartir algunos anuncios con ustedes. Recuerde que hoy por la tarde a las 7 tenemos otro servicio de predicación. Esto lo hacemos únicamente por Facebook, así que usted de su casa puede conectarse en la página de Facebook de la iglesia y a las 7 ver la transmisión y junto con nosotros pues, estar en esa transmisión. Recordarles también que durante la semana tenemos reuniones. El martes nos reunimos a orar de 8 a 9 de la noche. Lo seguimos haciendo todavía a través del Facebook, así que el martes le invitamos a que se conecte con nosotros de 8 a 9 de la noche. El próximo viernes tenemos estudio bíblico de 8 a 9 de la noche. Y también queremos invitarles porque, bueno, esto lo hacemos también por Facebook y queremos el próximo viernes invitarle. Vamos a tener nuestra primer vigilia de oración de 9:30 de la noche a 12:30 de la madrugada. Esto va a ser por Zoom. Así que usted puede acompañarnos, además de estar en el culto de 8 a 9, a las 9:30 se conecta en Zoom con nosotros para estar 3 horas orando al Señor. Estamos iniciando este año y pues hay que hacerlo orando. Será nuestra primer vigilia de oración, así que próximo viernes de 9:30 de la noche a 12:30 de la madrugada. Y recordarles que el domingo 10:30 de la mañana es escuela dominical y a las 12 el servicio de predicación. Recuerde que, bueno, le invitarle para que el próximo domingo, si usted no tiene un enfermo en casa, si usted se siente bien, puede venir aquí al templo. Si tiene algún enfermo en casa, usted tiene algún síntoma, siga en su casa y siga conectándose a las transmisiones. Pero si no hay ni un enfermo en casa y usted se siente bien, puede acompañarnos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en la escuela dominical y a las 12 del servicio de mediodía. Bien, nos vamos a orar para despedirnos. Y si usted trae ofrenda o trae diezmo, lo puede depositar ahí atrás en el alfolí. Y también los que nos ven por internet ya saben que también aparece por ahí la cuenta de la iglesia. Recuerde que la ofrenda pues, es voluntaria, así que usted nos visita, no se sienta presionado. Bien, vamos a orar. Le invito a que